Clase 20. Habíamos quedado en la 19. Es que lo que pasa en la realidad con las zapatas es que habíamos hablado de un modelo simplificado, ¿no? Un modelo equivalente. Pero ese modelo no es la realidad. Las zapatas están enterradas, tienen diferentes formas, son finitas, existe roce a lo largo del enterramiento, las cargas no siempre son verticales, las zapatas no necesariamente están en base plana y también pueden estar en talones. Todo eso lo conversamos en la sesión anterior. Entonces, para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente, según el tipo de suelo con el cual estemos trabajando, vamos a presentar diferentes condiciones. En el caso particular que nos convoca para este curso, donde estamos en una etapa introductoria con respecto a lo que son las fundaciones, solamente nos preocupamos de los suelos más clásicos. No nos metemos en fundaciones de suelos salinos, no nos metemos en suelos expansivos, ¿cierto? Ese es el área de las fundaciones que se llama suelos o fundaciones en suelos especiales, o fundaciones especiales también se llama. En este curso nosotros vamos con los suelos clásicos. Arcilla, arena, y a lo más vemos un poquito, de manera muy somera, lo que es el diseño de fundación en roca. Serán 5 minutos, es muy poco. Ahora bien, evaluemos qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una arcilla. Las arcillas tienen baja permeabilidad. El tener baja permeabilidad implica que el agua demora mucho más en escurrir, ¿no? Y eso llama a excesos de presión de poro. Desde una perspectiva constructiva, implica que cuando estoy en una arcilla, los tiempos de construcción son muy cortos con respecto a los tiempos que una arcilla podría estar disipando excesos de presión. Y es por eso que en la arcilla, bueno, ustedes ya conocen los fundamentos de lo que es el criterio de tensión total. Mi sugerencia es que lo consideren para su estudio para el último control. ¿Cómo se da el criterio de tensión total? ¿Qué significa? ¿Qué lo fundamenta? Es súper importante. ¿Por qué trabajamos con C igual S sub U y phi igual 0? Eso es súper importante entender ese concepto. Entonces, todos esos conceptos nos llevan a de manera implícita reconocer que en arcillas, sobre todo cuando están saturadas, enfrentamos una condición de diseño no drenada. ¿Ya? Entonces, voy a volver para acá. En la arcilla, ¿cómo vamos a trabajar? Ya sabemos, tiempo de construcción menor a la velocidad de consolidación, condición no drenada, y condición no drenada implica tensiones totales, C igual S sub U, phi igual 0. Hay una razón para que esa sea la elección de los parámetros de diseño. ¿Ya? Y esa es una de las razones, es una de las partes importantes del curso de geomecánica. Entonces, si aplicamos ese criterio de diseño con estas condiciones para lo que es una fundación, la ecuación que nosotros tenemos inicialmente, que es la ecuación que Interfrage nos plantea, CNC más Q0NQ más 0,5 gamma BN gamma, se simplifica y se simplifica bastante. ¿Por qué? ¿Cómo nos queda? Nos queda QBL igual a S sub U por NC más el Q0. ¿Sí? En este caso, cuando phi es 0, el NQ vale 1. Entonces, por eso es que nos queda esa ecuación tan sencilla. Es simplemente 5,14 S sub U más Q0. Ahora, recuerde que hablábamos de una capacidad de soporte neta. ¿Cuál es la capacidad de soporte del suelo? Por sobre la capacidad de soporte del sistema completo. Porque recuerde que el sistema completo es un sistema estructural. Entonces, eso es súper importante tenerlo presente.
es súper importante tenerlo presente porque, estrictamente hablando, ¿ya? La capacidad de soporte neta, la del suelo, sin considerar el sistema estructural, es 5,14 SSU. Es sumamente directo. Entonces, el desafío, cuando ustedes diseñan con estas ecuaciones, es tener una muy buena caracterización y tener las propiedades del suelo correctamente determinadas. No es sencillo. Por eso es que nos demoramos tanto en caracterización. Caracterizar un suelo es un arte. Es la parte fundamental del proyecto geotécnico. Si usted caracteriza mal el suelo, da lo mismo lo que haga esto. ¿Ya? Va a tener un resultado erróneo. Entonces, nosotros hablábamos de esto, ¿cierto? Esa es una diapositiva que ya hemos revisado harto. Entonces, es súper importante recalcar, y ahí les tengo un escrito. Debido a lo anterior, existen factores para corregir por la existencia de diferencias en forma, en profundidad y a la existencia de inclinaciones, ya sean geométricas o de carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya lo hemos conversado, en arena vamos en general, ¿cierto? En general, esto es siempre en general, porque todo depende de cómo esté el suelo, si la respuesta es drenada, no drenada, si el suelo está denso, si está suelto. ¿Ya? Pero en general uno acostumbra a irse a los casos más representativos. ¿Ya? Y es por eso que en el caso de las arcillas se presentan esas ecuaciones. En el caso de la arena ocupamos C phi, pero ¿qué pasa en la arena? El C es 0 generalmente. Entonces se trabaja solamente con phi. Pero obviamente eso es caso a caso. Hay muchas arenas que presentan cohesión inducida por otras razones. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar independiente de la ecuación, independiente del criterio de diseño, vamos a trabajar con ecuaciones de corrección que nos permitan considerar esto. ¿Ya? Entonces, por forma, vamos a corregir por forma, por profundidad, por inclinación. ¿Ya? Hay otras correcciones también, pero probablemente estas son las principales. Forma, profundidad e inclinación. Por forma. ¿Por qué por forma? Porque recuerde que la ecuación de Terzaghi es una ecuación que trabaja en 2D. Y las fundaciones habíamos dicho que trabajan en 3D, la mayoría de ellas. Entonces, la forma, el factor de corrección de forma, corrige por efectos tridimensionales y vamos a tener diferentes factores de corrección dependiendo de si la zapata es cuadrada, rectangular o circular. Profundidad recoge los efectos de la profundidad relacionados al corte en la zona de sobrecarga. Recuerde que el corte, producto de la sobrecarga en el diseño, lo estamos perdiendo porque estamos trabajando con un sistema equivalente. Pero ese sistema equivalente no está en las fundaciones con las cuales nosotros vamos a estar diseñando. Y las inclinaciones pueden ser de terreno, pueden ser de base de zapata, inclinación de carga, carga horizontal y momento. ¿Ya? Es súper importante eso. El momento y las cargas se relacionan. ¿Por qué? Porque usted podría tener una carga excéntrica y eso genera momento. ¿Ya? O usted podría tener una carga inclinada. Esa carga genera momento. Entonces, ¿en qué hay que tener cuidado? En no corregir dos veces, por ejemplo. ¿Ya? Es súper importante. Entonces, para arcillas, factores de corrección por forma, ahí nos queda QBL más igual a 5,14 por SSU por el factor de corrección de forma, más Q0. ¿Ya? El S sub SSU, ¿ya?, es mayor a 1 y eso se da en general en la arcilla homogénea. ¿Ya? Y va a ser una función de las propiedades geométricas de la fundación. Esta sesión, a diferencia de la anterior en la cual conversamos bastante, esta sesión es bastante de repasar ecuaciones. ¿Ya? Van a aparecer muchas ecuaciones. Entonces vamos a ir rápido a lo largo de ellas. ¿Ya? Ahora, a mayor valor de L, el S sub U
tiende a 1. ¿Y por qué? Porque en la medida que tenemos esta dirección, ¿no? Y tenemos esta otra dirección, no, mejor. Ocupemos un celular. Si tuviéramos una zapata que tiene estas dimensiones, en la medida que esta dimensión se va extendiendo, ¿cierto? Si nosotros miramos la zapata desde acá, lo que vemos es esto, ¿cierto? Y al hacer esta dimensión tan larga, en el fondo estamos pasando a un problema bidimensional, por lo cual pasamos a lo que es el utilizar la ecuación de tercero, ¿ya? Es por eso que ahí dice a mayor valor de L, el S sub SU tiende a 1. ¿Ya? Factores de corrección por profundidad. El QVL, ¿ya? El QVL ahora va a cambiar y además del S sub SU, vamos a tener un DSU. ¿Ya? El DSU va a ser mayor a 1. Y también nuevamente va a depender de cuáles son las relaciones que existen entre la profundidad y las dimensiones de la zapata. Diana todavía no se incorpora. De acuerdo entre los tres. Entonces, factores de forma, profundidad. Tenemos los factores de profundidad y forma de Meyerhoff. Le había comentado que estos son autores de hace bastantes décadas, pero que hasta el día de hoy siguen vigentes. ¿Cuál es la gracia? Que son analíticas. Hoy en día se ocupa mucho el computador, entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa el comparar. Y eso es algo que en la práctica de la ingeniería se repite hoy en día, o mejor dicho, no es que se repita, es una sugerencia. Siempre tenga la teoría presente. ¿Por qué? Porque si usted tiene la teoría, si usted tiene ecuaciones analíticas, si usted tiene ecuaciones que le permitan hacer análisis rápido, el análisis rápido analítico siempre le va a permitir tener un orden de magnitud. El tener un orden de magnitud en ese contexto es ventajoso. ¿Por qué? Porque a usted le permite tomar decisiones y analizar mejor los resultados que le puede entregar un computador que va a hacer un resultado producto de una simulación, de una caracterización y de una caja negra que usted no está viendo. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque hoy en día, en muchas situaciones, ustedes se van a encontrar con que el computador se ocupa de manera ciega y que lo que el computador les entregue es lo correcto. Hay que tener herramientas técnicas, herramientas sólidas para discriminar cuándo los resultados que un computador entrega son correctos o requieren revisión. Es por eso que le hago este comentario. Estas ecuaciones no las mire a huevo. Estas ecuaciones son con las que se diseña hoy en día. Y cuando usted quiere tener diseños más complejos, diseños más sacando un poco más de punta al lápiz, ahí usted entra con modelos numéricos. Pero estas ecuaciones que vamos a estar presentando hoy día se ocupan de manera sistemática, ¿ya? Y demuestran ser muy criteriosas para lo que es el diseño. Entonces, ahí usted tiene esa ecuación para el factor de profundidad por forma y factor de corrección por forma y profundidad de Meyerhoff. Fíjese que esto tiene una restricción. Tiene una restricción. ¿Ya? Como hemos venido conversando durante el desarrollo del curso, todas estas teorías tienen letra chica. Entonces, importante tenerlas en consideración. ¿Ya? También hay otro autor que se llama Hansen, que tiene factores de corrección por profundidad, las cuales ustedes encuentran ahí. Y también tiene letra chica. Están los factores de forma y profundidad de Salgado, que son bastante más modernos, ¿cierto? Tienen 15 años. Están
esos valores, están esos valores de C1 y C2. Ahora, ¿cuál es la gracia de Salgado? Fíjese, ahí lo escribí, que el factor C1 y el factor C2 dependen de B y L. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que considera la interdependencia que existe entre forma y profundidad y por lo tanto se combina. Fíjese, esto es factor de forma y aún así aquí está metido el parámetro de profundidad. ¿Ya? Entonces, para que lo tenga presente. Ahora bien, si hacemos una comparación, volvió Diana, si hacemos una comparación entre los diferentes factores, en este caso estamos con el factor de forma, lo que se obtiene es esa comparación. ¿Sí? Los factores de Salgado son mayores que los de Meyerhoff. Eso quiere decir de que Meyerhoff es más conservador. ¿Ya? Tengo que volver. No entiendo por qué volver. Ahora bien, los factores de profundidad. Ahí usted tiene Salgado, Hansen y Meyerhoff. Entonces, fíjese que Hansen, ya, mejor dicho, Salgado y Meyerhoff son más conservadores que Hansen. En este contexto, Hansen jugaría el rol un poco de ser envolvente para Salgado y Meyerhoff hasta una profundidad relativa de 2. ¿Ya? Una profundidad relativa de 2. Fíjese que si usted está para profundidad relativa D sobre B de 1, ¿ya? Salgado va a ser mayor que Meyerhoff. Entonces, Meyerhoff nuevamente vuelve a ser conservador, pero solo hasta cierto punto. Existe un punto a partir del cual Meyerhoff deja de ser conservador y supera tanto a Salgado como a Hansen. Entonces, para que lo tengan presente, ese tipo de cosas son importantes tenerlas presentes. Por eso es que en alguna de las sesiones anteriores les sugería graficar los valores de NC, de NQ, N-gamma. Haga lo mismo con esto. Haga lo mismo con esto. ¿Qué es lo que pasa con Salgado, con Meyerhoff, con Hansen? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué? Porque no puede llegar y ocuparla de buena primera. ¿Ya? Tiene que ver de que dependiendo de las condiciones de su problema, el ocupar uno u otro autor le puede dar una solución más o menos conservadora según el lugar donde usted está haciendo el análisis. ¿Ya? Importante. Ahora, consideren ya que cuando la fundación, porque puede salir la pregunta, ¿no? Oiga, pero mire, cuando usted tiene una profundidad relativa de 2, recién ahí Meyerhoff se empieza a pasar a Salgado. Cuando estamos en 2,5, ya ahí Hansen es mayor perdón, ahí ya Meyerhoff es mayor que Hansen. Entonces, resulta que alguien podría decir, eso es grande. No, pues no es tan grande, solamente 2B. Solamente 2B. Solamente cuando usted tiene profundidades D sobre B, bueno, eso ya es criterio, ¿no? Pero cuando ya empieza el D sobre B a tomar valores más grandes, ahí usted empieza a considerar la existencia de zapatas profundas. Cuando hablamos, perdón, de fundaciones profundas, cuando hablamos de fundaciones profundas estamos hablando de pilotes. ¿Ya? Inclinación de carga. Considere que usted puede tener una carga inclinada, por supuesto, pero esa carga inclinada se puede descomponer, obviamente en una carga horizontal y en una carga vertical. Ahí tenemos un escrito. La existencia de una fuerza horizontal afecta la capacidad de carga vertical, disminuyéndola. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el momento tiende a levantar uno de los lados de la fundación, traccionando partes de la base. ¿Ya? Recuerde que esto es un sólido. Y cuando usted le aplica un momento, este sólido va a tender a rotar. Esa rotación, en el contexto de una fundación, es equivalente a que alguien nos intente desequilibrar y nosotros nos paremos en la punta de nuestros pies o en los talones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese contexto, las fundaciones nuestras, que son nuestros zapatitos, se despegan. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente un edificio no tiene esa capacidad de reponerse como si la tenemos nosotros. Y por lo tanto, si bien nosotros podemos estar en condiciones en las cuales nuestros zapatitos se despeguen parcialmente del suelo, ¿ya? Para un edificio la situación es diferente. Cuando detenemos un edificio, nosotros no queremos que las fundaciones se nos despeguen. En general existen criterios de área de contacto, que se le llama. Y esa área de contacto en general uno supervisa que cumpla con ciertos mínimos. En la ingeniería chilena, a modo general, yo diría que el número mágico ahí está entre 80 y 85% del área. Y lo que se dice es que se exige es que el área de compresión, el área de contacto, sea 80-85% del área de la zapata. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. Ahora, con respecto a la carga horizontal, esta debe ser contrarrestada por la resistencia horizontal. Entonces, las zapatas también se construyen contra deslizamiento. Una zapata con una carga lateral significativa podría eventualmente encontrar una condición de deslizamiento, por lo tanto, usted también tiene que diseñar contra eso. ¿Ya? Lo mismo que en un muro de contención. Cuando nosotros diseñamos un muro de contención, usted no solamente la diseña para los empujes, usted también la diseña contra capacidad de soporte, también diseña contra carga, contra falla global, contra falla local. Para las fundaciones es lo mismo. Usted también diseña la capacidad de soporte directo, ¿no? Porque es una fundación, pero usted también controla eventuales situaciones como un posible deslizamiento. ¿Ya? Entonces, súper importante tener eso presente. ¿Ya? Probablemente una de las tareas, la tarea que nos queda, ¿verdad? Va a considerar lo que es el diseño de un muro. ¿Ya? En todo aspecto, eso quiere decir tanto los empujes como el diseño de su fundación. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Importante, mientras mayor es el valor de QH, ¿ya? Mayor es la componente horizontal de la carga y menor eventualmente puede ser la capacidad de soporte de la fundación. ¿Ya? ¿Cómo arreglamos esto? Poniéndole condiciones a las cargas horizontales y a las cargas verticales. En el caso de inclinación del carga, usted tiene esa ecuación cambia. Todavía estamos en el mundo de las arcillas, todavía estamos con el 5,14. Entonces tenemos 5,14 por S sub U, la resistencia última no drenada del suelo. Tenemos el factor de corrección de profundidad, el factor de corrección de forma y el factor de corrección de inclinación. Ojo, de inclinación de carga. ¿Ya? Por eso les comentaba que había otros factores, porque cuando se habla de inclinación, se habla de factor de inclinación de carga, de fundación, de talud. Importante eso. ¿Ya? Ahora, fíjese acá. Ahí el QBL está con la capacidad de soporte estructural, no es la capacidad de soporte neta. ¿Por qué? Porque usted lo puede ver ahí a través del Q0. El Q0 está presente en esa ecuación. Cuando la carga está inclinada, usted obviamente la descompone. Siempre es más fácil descomponerlo según los ejes de análisis en los cuales estamos trabajando. Y usted tiene ese factor de corrección. 1 menos 1,3 factor de QH sobre QB. Pero ese factor de incorrección también tiene letras chicas, y esa letra chica es que
el QH sobre el QB no puede ser, o mejor dicho, debe ser menor a 0,4. ¿Ya? Y estrictamente hablando, no se puede fundar cuando QH sobre QB es mayor a 0,4, pero eso se arregla de manera fácil, ¿no? Rediseñando las, ¿cierto? Redistribuyendo las cargas, o bien rediseñando el tamaño de la aceptación. También existen otras medidas, por supuesto. Estamos hablando acá de ideas que se aplican en la práctica. Ahora bien, importante, hemos trabajado con propiedades de las arcillas asumiendo las constantes. En general, las arcillas en profundidad, sobre todo cuando están en una condición saturada, pueden tener propiedades variables. ¿Ya? Entonces, para el caso que nos convoca en esta sesión, vamos a hablar de zapatas continuas, exclusivamente de zapatas continuas. ¿Ya? Y cuando tenemos esa situación de variación de la propiedad del suelo de arcilla en profundidad, podemos tener varios casos. Podemos tener un nivel de fundación. A partir del nivel de fundación, podemos tener un aumento lineal, ¿ya? De las propiedades. Cuando hablamos de propiedades en general, nos referimos al SSU. ¿Ya? Ahí está explicitado. ¿Ya? Ahora, esto puede tener un SSU en profundidad, no tiene que ser cero en profundidad. ¿Ya? No necesariamente puede estar esa situación, sino que también puede ser cero. Perdón, puede tener un valor en Z igual cero. O que en la medida que usted aumenta en profundidad, el valor sea constante hasta una cierta profundidad, y a partir de un cierto nivel, esto empieza a aumentar linealmente en profundidad. Entonces, en el caso de arcillas normalmente consolidadas, la resistencia no drenada se aumenta con la profundidad. La condición homogénea de arcillas es más válida en suelos preconsolidados. Súper importante eso. Entonces, cuando tenemos propiedades variables, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a trabajar, fíjese, esta ecuación para nosotros es bastante familiar. Es acá donde vamos a hacer algunos alcances respecto a la letra chica, que eso puede tener. Ahora bien, Rho, recuerde Rho, es esta expresión de acá. Es la pendiente de la variación en profundidad del SSU. ¿Ya? Y el Rho aparece en esta ecuación. Entonces, ahí se considera. Ahora, Rho es la tasa a la cual la resistencia última no drenada aumenta en profundidad, por supuesto. SU0 es la resistencia última no drenada en superficie. ¿Ya? ¿Ya? Y se puede construir a partir de la determinación del SSU según relaciones de la literatura. ¿Ya? Y ustedes tienen eso. Y esto también es súper importante para que lo tengan presente. ¿Ya? En la resistencia no drenada, y aquí está para arcillas, pero esto también es válido para arenas. ¿Ya? Cuando quieren diseñar un parámetro que se ocupa mucho en el diseño no drenado, tanto en arcillas como en arenas, es el SSU sobre el sigma 0', sobre el esfuerzo vertical, sobre el esfuerzo de confinamiento efectivo inicial. ¿Ya? Para arcillas, dada la sensibilidad que presentan las arcillas según su índice de plasticidad, esta expresión tiene una constante, ¿ya? Que no tiene que ser 0,11, puede tener otro valor. ¿Ya? Esta es una correlación. No recuerdo quién planteó esta correlación, pero es una correlación bastante famosa. Y acá tienen otro valor, y aquí tienen el IP. Entonces, si usted gusta de llamarlo de manera más generalizada, puede decir que esto es algo así como A más B factor del IP. ¿Ya?
Entonces, existen otras correlaciones. Esta, por ejemplo, que no es muy utilizada. ¿Ya? Las que más se utilizan son esta de acá y esta de acá. Ahora usted dirá, ¿esto se ocupa en arena? Por supuesto que se ocupa en arena. Pero en general la arena no tiene índice de plasticidad, por lo tanto en arena, en general, este valor es una constante. No le voy a poner m, porque m puede inducir a confusión. Le vamos a poner un valor, llamémoslo un valor llamémosle alfa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo esos números son bajos? ¿Cuándo esos números son bajos? En este caso del ejemplo acá, que hay un 0,11, ese número es bajo, pero podría ser aún más bajo. O sea, no se sorprenda si en alguna oportunidad usted encuentra un valor de ese sub sobre sigma 0' que es de 0,2. Eso es extremadamente bajo. 0,11 es un valor bajo, por supuesto, pero que se encuentra de manera sistemática, ¿ya? Sobre todo cuando las condiciones de diseño acompañan. Son números con los cuales uno diría, ok, este es un número que está ok. ¿Ya? Valores mayores, por ejemplo, 0,2, excelente, buenísimo. 0,18, bueno. 0,11, yo diría que está en la zona del promedio, la zona del promedio. ¿Ya? 0,11, 0,12, pero igual dentro de ese espectro bajo, ¿no? Ya mayores valores de ese subuso de sigma 0, ese valor ya pasa a ser bueno cuando es mayor a 0,18, 0,2. ¿Ya? Ahora, eso es en base a lo que a mí me ha tocado ver. Si usted conversa con otro ingeniero, puede que esos valores sean diferentes. ¿Ya? Considere que también este tipo de suelos cambia. ¿Ya? Si en alguna oportunidad a usted le toca trabajar en Estados Unidos, quizás estos valores van a ser mayores, quizás van a ser menores. Los que a mí más bajos me ha tocado ver ha sido 0,04. ¿Ya? Y no fue en una arcilla, sino que fue en un limo. Entonces, pero como número referencial sirve. Ahora, este valor también es importante, ¿no? Porque está con el IP. En arenas ustedes no tienen el IP. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener ese tipo de cosas presentes. ¿Por qué aquí aparece el OCR? Porque esto podría ser sensible en suelos preconsolidados. ¿Ya? Cuando usted tiene un suelo preconsolidado, en general uno dice el OCR, si uno tiene un OCR mayor a 1, el suelo es preconsolidado. Pero en términos prácticos, un OCR mayor a 2 es efectivamente preconsolidado. ¿Ya? Un OCR entre 1 y 2, el suelo todavía se comporta relativamente normalmente consolidado. ¿Ya? Pero eso es para que lo tengamos de referencia. He hablado un montón. Me gustaría chequear si hay dudas, consultas respecto a lo que hemos estado conversando. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a esto? ¿Hay alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que hemos estado revisando? Dedito arriba, ¿se está entendiendo todo? ¿Sí? Ya. Entonces, volvemos para acá. Para determinar los ejes, se ocupan tablas. Esas tablas lo que reflejan es, hablan de la interacción que existe entre el suelo y la fundación dependiendo del tipo de material y del tipo de suelo, obviamente. ¿Ya? En general, la interacción entre una fundación de hormigón y un suelo, en este caso una arcilla, se considera una interfaz rugosa. ¿Ya?
Súper importante tener eso presente. Pero se podría dar una combinación tal en que esto sea una interacción suave. Entonces, el FR, el F que nosotros veíamos en esta ecuación, lo que hace es considerar esa interacción. ¿Ya? Considera esta interacción. Ahí están los valores de F y aquí ustedes lo tienen dependiendo de si es rugoso, de si es suave y cuál es la relación que existe entre ellos. ¿Ya? Súper importante eso. Zapata con forma enterrada y con inclinaciones. Es exactamente la misma ecuación anterior, pero con los coeficientes de corrección por las diferentes consideraciones geométricas que usted tenga. ¿Ya? La práctica y la investigación aún están en desarrollo de metodologías que representan de mejor manera el diseño de zapatas en arcilla bajo estas condiciones. Esto siempre se está trabajando, siempre se está investigando, siempre hay colegas que están haciendo esfuerzos de investigación para refinar estos números, para refinar estas metodologías, siempre apuntando hacia un diseño más eficiente que nos permita controlar el sobrediseño, ¿ya? Y construir de manera cada vez más criteriosa. En ningún caso ser osado. ¿Ya? Vuelvo a insistir en ese punto. Mi sugerencia es siempre invitarlos a ser criteriosamente conservadores. ¿Ya? Osado, yo creo que es algo que se puede dar con la experiencia, pero no cuando uno es joven y está inmersándose en este mundo tan bonito de la fundación. ¿Ya? Factor de forma. Ahí está el factor de forma. Factor de profundidad. Factor de profundidad. ¿Ya? Considerar también que en arcillas también se puede utilizar correlaciones entre ensayos de terreno y la resistencia última no drenada. Recuerde que eso lo habíamos visto. Usted cuando hace un SPT y cuando hace un CPT, usted puede obtener correlaciones entre los ensayos que usted hace y las propiedades de resistencia del suelo. ¿Ya? Para eso usted tiene ese tipo de factores. En este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace usted? Déjeme. Sí, ahí está. Es para obtener valores del SSU principalmente, ¿no? Con el SPT. También para arcillas. Considerar que en arcillas también se pueden utilizar correlaciones entre ensayos de terreno y la resistencia última no drenada. ¿Ya? Eso también lo vimos. En el fondo, todo eso lo dije antes de empezar la revisión de esta otra arcilla, de esta otra diapositiva. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente, ¿ya? Lo que se hace es que se explicitan algunos de estos valores de NK. ¿Ya? Y el SSU usted lo obtiene directamente desde el CPT. Ahora, hay algo que quiero comentar con respecto a eso, y es con respecto a esto. Ojalá, en la medida que pueda, en la medida de lo posible, lo invito a no hacer SPT en arcillas. ¿Por qué? Porque el SPT está pensado para suelos granulares, en particular arenas. El SPT no debiera ocuparse en gravas, no debiera ocuparse en arcillas. ¿Qué es lo que pasa? Que se estila utilizarlo mucho. Yo no lo sugiero. Muy parecido a lo que es con el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo se hace mucho, pero en mi experiencia hay que ocuparlo con mucho cuidado. ¿Ya? Porque la poca información que entrega hay que ocuparla de manera criteriosa. Entonces, mi sugerencia, si puede evitar
¿ya? Porque no siempre esas decisiones pasan por uno. Usted siempre también puede decir, no, yo no trabajo bajo estas condiciones y me voy, ¿cierto? Uno siempre puede decir eso. Pero el SPT está hecho para arenas, ¿ya? El CPT, la filosofía del CPT, el CPT, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, tengo que chequear eso, pero el CPT tiene su origen en Holanda. Y Holanda es un país de suelos finos. Entonces, el CPT se hizo para suelos finos. ¿Se ha ocupado en arena y funciona bien en arenas? Sí. Entonces, el SPT para arenas. El CPT usted lo puede ocupar para arenas y suelos finos. ¿Ya? Entonces, para que tenga eso presente. Ahora, ¿por qué presento esto? Porque muchas veces me ha tocado ver que se practica el SPT en suelo fino. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces uno cuando se encuentra en situaciones de diseño no tiene de otra, ¿no? A veces a uno le llegan materiales, usted está metido en un proyecto, y este proyecto se había hecho una etapa anterior en otro sector o simplemente usted lo están involucrando en un proyecto para revisar algo que se hizo anteriormente. Y a usted le llega la información, y le llega la información de que hay ensayo SPT en arcilla. Le sirven como referencia, tiene que ocuparlo, pero tiene que hacerlo con mucho criterio. Entonces, por eso le hago ese comentario con respecto a, en la medida que dependa de ustedes, el SPT en arenas, el CPT en arenas y suelos finos. ¿Ya? Importante ese tipo de comentarios, son como el minuto ahí del dato. Ya, más valores de NK. Más valores de NK pueden encontrar en el libro de Salgado. Mi sugerencia, si tienen la oportunidad alguna vez de comprarse un libro de fundaciones, cómprese el libro de Salgado. Es un buen libro, es un muy buen libro, la verdad. ¿Ya? Pasemos a arena. Nos quedan 15 minutos. Pasemos a arena. Las arenas son muy fascinantes, siempre. Y tienen tremendas diferencias con respecto a la arcilla. En este caso, los tiempos de construcción de las arenas sobre arena son infinitamente superiores a los tiempos de consolidación. En una arena limpia, la consolidación es prácticamente instantánea. Se demora muy poco. Estoy pensando, considere que un suelo que tiene drenaje simple, recuerda el concepto de drenaje simple, que solamente hay una salida de 30 centímetros de alto, drena en menos de 20 segundos. No creo que menos de 10. Póngale 15. Es súper poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, si este depósito de arena es mucho más grande, claramente se va a demorar más, pero estamos hablando de tiempos que con respecto a lo que dura una construcción es nada. La única manera en que una arena pueda drenar más lento es que tenga finos. Y en particular, un cierto contenido de fino y un cierto tipo de fino. Si tiene limo endoplástico y usted tiene una arena que tiene un 20% de fino, que es lo que tiene un tranque de relave, por ejemplo, ahí los tiempos de consolidación son mayores, claramente, que en una arena limpia, pero siguen siendo bajos. Pensaríamos en el orden de días
Estamos pensando en una estructura grande y en una estructura grandota. Un estrato pequeño, también podríamos pensar en horas, ¿ya? Pero siempre estamos pensando en situaciones tales que el tiempo de consolidación es significativamente menor al de construcción, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo presente. Entonces, en esa condición, ¿cierto? Sobre todo pensando en el largo plazo, eso también es muy importante. Cuando usted diseña fundaciones, no diseñe solamente pensando en el caso más conservador. Diseñe para los dos, largo plazo y corto plazo, ¿ya? Es súper importante eso. Tiene que diseñar para todos los escenarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted diseña para el largo plazo y no diseña para el corto plazo, la respuesta del suelo va a estar dado por la densidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que usted tiene una arena densa y que usted diseña para para el corto plazo. Suponga que diseña para un terremoto. Claro, por supuesto, es la condición más desfavorable, ¿no? Carga rápida, listo, es densa. Ya, listo, ok, diseñamos. Pero cuando usted tiene una arena densa, la respuesta del suelo es dilatante, por lo tanto la resistencia le va a aumentar. ¿Cuándo cambia la situación? Cuando usted tiene una arena densa, ¿cierto? Llega el terremoto o llega la carga rápida y la resistencia aumenta por el exceso de presión de poros negativo en este caso. Pero ese exceso de presión de poros se va a disipar. Y cuando se disipe, usted va a estar con una condición tal que su corte aplicado va a estar mayor que su resistencia drenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted diseñó solamente para el largo plazo. No, pues, tenía que hacerlo para el corto plazo, para el largo plazo también. ¿Ya? Entonces, diseña siempre largo plazo, corto plazo, independiente de cuál usted considere que cuál es más desfavorable. ¿Ya? Eso, súper importante. En este caso, análisis drenado, tensiones efectivas, C-FI, estamos asumiendo largo plazo. ¿Ya? Podemos tener esa situación. Podemos tener la fundación con la base en una pendiente y además podemos tener esto en un talud. Cuando tenemos estas situaciones, cuando estamos en una arena, ¿qué era lo que pasaba? Antes trabajamos con C igual, S sub U, Fi igual 0 en una arcilla. Ahora vamos a estar trabajando con C Fi, ¿cierto? Entonces no se nos va ningún término. No se nos va ningún término, quedan todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la arena a lo más tenemos la suerte de que ya no tengamos cohesión, pero vamos a tener los otros dos términos ahí. Y todos los otros términos van a tener factores de corrección según la geometría que es con las cuales estemos trabajando. Entonces, en arena, a lo más vamos a tener que la cohesión es nula y por lo tanto la ecuación nos queda así. ¿Ya? Ahora, esos factores de corrección tienen diferentes expresiones. ¿Ya? Son diferentes expresiones analíticas. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver algunas. Y nuevamente se repiten los nombres. Está Meyerhoff, está Hansen. Perdón, Brinch-Hansen. No es lo mismo Hansen que Brinch-Hansen. Son dos personas diferentes. ¿Ya? Para que lo tenga presente. Está Besic, está Liami. ¿Ya? Fíjese acá. Existe letra chica. ¿Ya? Existe letra chica. Esto era para factores de forma. Esto es para factores de profundidad. Meyerhoff, Brinch-Hansen, Besic, Liami. Letra chica. Inclinación, carga, base y terreno. Mire cómo se empieza a complicar esto con ecuaciones.
y los diferentes autores. ¿Ya? Aquí, inclinación de la carga, inclinación de la base, inclinación del terreno. Importante, parte de esta letra chica que hemos dicho que vamos a conversar. Besic, 1973, valores nominales de B y L. ¿A qué se refiere con valores nominales? Valores nominales son los valores de la zapata. Hansen, 1970, usa valores B, F efectivo y L efectivo en caso de existir excentricidades. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque recuerde que si usted tiene excentricidades, eventualmente podría tener momentos. Si usted tiene momentos, podría inducir despegue. ¿Y usted qué es lo que quiere? En ese caso, trabajar con los largos efectivos. ¿Y cuáles son los largos efectivos? Aquellos que no se despegan. Estos son los valores de D y L efectivos. Usted tiene que encontrar las excentricidades. ¿Ya? Y tenemos una nota acá, una nota importante. Según lo que se ha visto, el valor del ángulo de flexión interna del suelo es vital, ya que se define el valor de NC, NQ y N-gamma. Eso lo vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo elegimos de manera sabia un valor de phi, dado que phi debe ser representativo del suelo? Y los phi que se obtienen en general provienen de ensayos realizados en muestras de suelo puntuales. Eso es súper importante tenerlo presente. Y esta frase tiene un concepto detrás que es muy importante, y es el hecho de cómo considero la variabilidad, la variabilidad lateral de un suelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si estoy en un terreno que creo que es arenoso y efectivamente saco muestras y todas me indican que es arena, pero justo la arena está en ese lugar donde estoy muestreando? ¿Cómo voy a tener tanta mala suerte? Y el resto es arcilla, por ejemplo. Es muy raro que existan en terreno ese tipo de variaciones tan abruptas. Y es por eso la importancia de las calicatas. ¿Por qué? Porque cuando usted está en un edificio, ¿ya? El edificio es grande, supongamos que es un edificio de 50 por 50. ¿Ya? Y usted necesita hacer la caracterización. Listo, un edificio, tenemos que hacer sondaje de 30 metros. La norma nos obliga, no nos queda de otra. Entonces alguien podría decir, ok, yo quiero hacer 2 sondajes y voy a hacer uno por cada mitad del edificio. Chuta, ideal. Ojalá pudiéramos tener 5, pero es caro. El cliente no nos va a volver a llamar. Entonces, el punto es que cuando usted hace ingeniería geotécnica, usted tiene que ser lo suficientemente criterioso para definir una prospección, caracterización geotécnica donde usted pueda demostrar su clase geotécnica sin ser excesivamente caro. Es súper importante eso. Y es por eso que se empiezan a combinar las alternativas que uno tiene. Por ejemplo, uno dice, ya, ok, listo, tengo un edificio, sondaje. Sondaje 30 metros, listo, ok. ¿Dónde pongo el sondaje? Chuta, es que yo quiero 2 sondajes. No, 2 sondajes para un edificio pequeño, no. Para un edificio grande eso es diferente. Pero para un edificio pequeño, 5 pisos, de, por decir una dimensión, 30 por 30, y 2 subterráneos, tener 2, 3 sondajes es caro. Entonces, en ese contexto es que aparecen las calicatas. Esto está totalmente correlacionado con lo que está acá. Entonces, usted dice, ok, vamos a hacer uno, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una calicata en cada mitad del edificio para chequear simplemente de que no existan variaciones significativas en el terreno. Porque a veces uno se puede encontrar con sorpresa, entonces uno tiene que considerar la posibilidad de que eso ocurra. ¿Ocurre? Sí.
¿Ocurre mucho? Diría que no, pero ocurre. ¿Ya? Entonces, hacia eso apunta el tema de la variabilidad. ¿Cuán representativo es lo que estoy obteniendo en base a los ensayos puntuales que estoy haciendo? Entonces, nosotros debemos ocupar un phi que sea representativo de toda la superficie de falla. Y esto es lo que nos lleva a la pregunta 1 del control 1, ¿no? Que la pregunta del control 1 no es nada más que geomecánica, ¿no? ¿Cuáles son los ensayos que hay? ¿Sí? Entonces, fíjese acá. Usted en esta zona, esto es muy similar a la pregunta 1 del control, usted tiene triaxial en compresión, tiene corte puro y tiene triaxial en extensión. Y eso es. Ahora, ¿cómo lidio con eso? Estrictamente, en cada punto de la superficie de falla existiría un phi, y es verdad, porque el phi cambia dependiendo del estado tensional que nosotros estemos aplicando sobre el suelo. Entonces, estrictamente, en cada punto de la superficie de falla existirá un phi, dado que se generan diferentes estados tensionales según la rotación de tensiones que va ocurriendo. El phi en extensión no es lo mismo que el phi en compresión y no es el mismo que el phi de un corte puro o un corte simple, si gusta llamarlo también. No, perdón, un corte puro o un ensayo de corte simple o un ensayo de corte directo. No es lo mismo, ¿ya? Dan valores diferentes. Entonces, según el punto de la superficie se produce un estado tensional y por ende una deformación diferente. ¿Cómo trabajar las ecuaciones con un valor de phi y de tensión es representativo de lo que sucede en el terreno? Ahora viene lo que es la elección de phi. Y es por eso que no se le preguntaban mayores detalles respecto a eso en la pregunta 1 del control, sino que simplemente se le pedía principalmente, ok, ¿cuáles son los principales ensayos que podemos hacer dependiendo de la superficie de falla que se produce en este talud? Entonces, utilizar los valores de phi obtenidos de los ensayos entendiendo que representan un valor puntual, por el cual ni siquiera sabemos si pasa efectivamente la falla. Es verdad. Es verdad. Usted va a estar, ¿dónde va a estar haciendo su ensayo? ¿De dónde va a sacar el material? ¿Va a estar justamente debajo donde va a estar el edificio o va a estar al lado? Porque si está al lado, probablemente la superficie de falla no va a pasar por ahí. ¿Ya? Utilizar un valor representativo de phi del estrato en cuestión según la metodología estadística estudiada. Es verdad, eso pasa por un estudio de phi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo obtengo phi con un CPT? Si yo obtengo phi con CPT o con SPT, voy a tener un montón de phi en el perfil, ¿no? En el perfil en profundidad. Entonces, importante tener en consideración eso. Y por eso también se ocupan metodologías iterativas. Me parece que este es un buen minuto para dejar la clase hasta acá, para que puedan continuar con sus actividades. Me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con lo que se ha conversado hoy día. Sí, profe, no. Así que estamos ok, César. Sí. Esto es súper entretenido, es entretenidísimo. Vamos a seguir la próxima sesión, ¿ya? Y por mientras mientras ustedes se desconectan, yo me quedo atendiendo consultas o preguntas que puedan tener relativas a lo que estuvimos viendo el día de hoy. Así que me despido, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Cuídense.